los ojos puestos en el Señor, porque Él me libra de todo peligro. Mírame, Dios mío, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Celebramos, mis queridos hermanos, este tercer domingo de Cuaresma, puestos en la presencia de Dios, en este camino cuaresmal que va llegando más o menos a la mitad y que significa la preparación más próxima al misterio pascual. Con mucha fe iniciamos nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Cristo, que nos invita a vivir en el amor y siguiendo los mandamientos de Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. El pecado es falta de amor. La palabra de Dios en este día nos hablará de la centralidad del amor en la vida del creyente. Si hemos fallado en nuestro amor a Dios y en nuestro amor al prójimo, pensemos en este momento, en esas faltas, y pidamos al Señor clemencia y misericordia para nosotros y para nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios misericordioso, fuente de toda bondad, que nos has propuesto como remedio del pecado el ayuno, la oración y las obras de misericordia, mira con piedad a quienes reconocemos nuestras miserias y estamos agobiados por nuestras culpas, y reconfórtanos con tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor pronunció las siguientes palabras: Soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí, no te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos, cuando me aborrecen. Pero actúo con piedad por 1000 generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante 6 días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que viva en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar, y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó.
Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre. Así prolongarás tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran al corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Pero para los llamados judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la palabra de Dios. Escucha, haz la vida en tu corazón. María escuchó la voz de Dios y en su vientre se encarnó. Deja que hoy habite en tu corazón. María escuchó la voz de Dios y en su vientre se encarnó. Deja que hoy habite, deja que hoy habite, deja que hoy habite en tu corazón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús, subiendo a Jerusalén, encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo
y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos en Jesús nuestro Señor, hoy la palabra nos centra en el tema de los mandamientos de la alianza. Vuelvo a recordar lo que he dicho en cada domingo, son catequesis prebautismales para los que se están preparando para recibir el bautismo en la Pascua, y por eso está el recuerdo de los mandamientos de la ley de Dios. Y qué bueno que este texto está aquí ubicado, porque una de las acusaciones que los protestantes nos hacen a los católicos es que supuestamente nosotros no enseñamos el texto de Éxodo 20, que es el único que se sabe de memoria, de pie a cabeza, para decirnos que los católicos adoramos a otros dioses y adoramos a las imágenes. Y qué bueno que está en este texto, porque con esto se cae la mentira. No solamente se enseña, sino que está dentro de una Eucaristía que es celebrada en el tiempo de Cuaresma, que es cuando los fieles más van a la iglesia. Y si alguien de los que dicen que nosotros no enseñamos que la idolatría es pecado, debería leer el Catecismo de la Iglesia Católica, donde se explica qué es la idolatría y por qué un católico no puede ser idólatra, y se explica a quién adora verdaderamente la Iglesia, a un único y verdadero Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque lamentablemente mucha de la gente que acusa a la Iglesia pasó por la Iglesia, pero no conoció a la Iglesia. No se fueron sin ser verdaderamente miembros activos de la Iglesia y no conocieron la doctrina de la Iglesia. Y vino el engaño y vino la mentira, y pudo más el engaño y la mentira que la verdad que la Iglesia enseña. Por esto tenemos que enseñarlo a los católicos para que estén advertidos de que con la palabra de Dios no se puede manipular ni utilizar para hacer proselitismo religioso, ni sacar a la gente de una iglesia y llevársela a otra. Eso no es de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir Éxodo 20? En primer lugar, que Dios pronunció unos mandamientos y se presenta a Moisés. Le dice: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto y de la esclavitud. Esa es la presentación de Dios a Moisés. Y los mandamientos son esos parámetros necesarios para que la humanidad no desborde. Yo conozco todas las subidas al Ávila que hay en Caracas. Últimamente no he subido mucho y se nota. Pero cuando yo era seminarista, cada cierto tiempo subíamos al Ávila, y cada vez el Ávila es un cerro, para los que no son de Venezuela o no conocen la ciudad de Caracas, es un cerro que domina toda la ciudad capital de Venezuela. Y es visto este cerro desde cualquier punto de la ciudad. Dentro de las cosas bonitas que tenemos los venezolanos, que también las tenemos, ¿verdad?, está la belleza que tiene ese cerro, que es visto desde cualquier punto y que para nosotros los caraqueños es un referente. El que nació en Caracas y el que ha vivido en Caracas sabe que es una de las cosas más hermosas que tiene esta ciudad. Tiene varias subidas. Algunas son más difíciles que otras, ¿no? O sea, si yo subo por Los Venados, que está hacia el final de la Cota 1000 llegando hacia el centro de Caracas, esa es bastante empinada. La de Sabas Nieves, que queda por Altamira, es un poquito más suave. Y la de La Julia, que está más hacia la zona del Marqués, ¿no?, se puede subir, pero tiene sus partes difíciles también. Es como la intermedia. Tiene dificultad y tiene partes más llanas. Lo que quiero decir, y quiero utilizar este ejemplo, es que en cualquiera de las subidas hay tramos que son altamente peligrosos.
y hay indicaciones en el camino que dice por aquí prohibido entrar, no subir por esta área. En algunos hay unas barandillas para que la gente no se arrime mucho a la orilla porque se pueden ir por el barranco. Y esos son los mandamientos. Los mandamientos son esas advertencias, esas indicaciones o esas barandillas para que nosotros vayamos por el buen camino. Y parte Dios diciéndole en los mandamientos, en el primer mandamiento, no tendrás otros dioses fuera de mí, no te harás ídolos, figuras alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. Ciertamente la prohibición de Dios es a tener otros dioses fuera de Él. No se pueden adorar a otros dioses, no podemos tener a Dios como nuestro Dios teniendo otros dioses, y no se está refiriendo a las imagencitas que nosotros utilizamos en el culto. Ahí Dios se está refiriendo a darle el lugar de Dios a personas, a cosas, incluso a situaciones. Entonces, la idolatría significa sustituir el lugar de Dios. Y vuelvo y repito, nosotros en la Iglesia Católica no promovemos la idolatría. Todo nuestro culto, la Eucaristía, por ejemplo, es una alabanza trinitaria. Comienza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y toda la celebración de la Eucaristía es un culto de adoración, el único y el verdadero culto en realidad, de adoración al Dios uno y trino. Y así cualquiera de nuestros sacramentos y de las acciones de la Iglesia. El mismo templo de Jerusalén tenía imágenes de ángeles, de arcángeles, de querubines, mandadas a hacer por Dios mismo. En el texto, por ejemplo, de Éxodo 25:18, Dios dice, harás 2 querubines tallados en oro, cuyas alas cubran el propiciatorio, etcétera, etcétera. Habían decoraciones e imágenes, porque una cosa es las imágenes utilizadas para el culto como elementos decorativos y de veneración de los fieles, y otra cosa es utilizar un ídolo y considerarlo tu Dios y darle poderes que no tiene. Eso es lo que hace la diferencia entre un ídolo y una imagen. Para los protestantes todos son ídolos, pero si eso es así, no podría existir una fotografía de una cédula de identidad o una valla publicitaria, porque toda la vida de los seres humanos está rodeada de imágenes. Nosotros no podríamos vivir sin imágenes. Es que Dios prohíbe hacer imágenes. No podría ser. Porque entonces si nosotros no tenemos imagen de nada, el mundo tendría que existir como fue creado, solamente la naturaleza. Por supuesto que se tienen que representar las cosas. Lo que Dios está prohibiendo es adorar algo que no sea Él. Y hay gente que pone primero a una persona que a Dios, el dinero que a Dios, el trabajo que a Dios. Eso es idolatría. Y después nos dice el Señor, no pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Hay algunos países y algunas culturas donde es cultural la blasfemia, el lenguaje vulgar y grosero referido a Dios y a las cosas santas. Y tengo que confesarles públicamente que era una de las cosas que yo menos tolero. He llegado al nivel más de aceptación, de tolerancia, ¿verdad? Pero al principio mis reacciones eran muy violentas cuando yo escuchaba a alguien hablar de Dios en tono burlesco o utilizar una expresión irrespetuosa hacia Dios. Eso a mí me calentaba el alma, ¿no? Últimamente he sabido controlar esa parte. Pero ni siquiera por cuestión cultural es justificable el irrespeto al nombre sagrado de Dios. El nombre de Dios es sublime y es sagrado y se debe utilizar conveniente y correctamente. No podemos hacer chistes de cualquier cosa, pero no chistes de Dios y de las cosas de Dios. No podemos burlarnos de un nombre que es tan bendito y sagrado. Porque el que ama realmente cumple los primeros mandamientos referidos a Dios y cumple los segundos mandamientos referidos al prójimo. El que ama verdaderamente honra a su padre y a su madre. El que ama verdaderamente no roba, no mata, no destruye.
Y aunque el mundo hoy te diga que el aborto es lo ideal, es lo bueno, que descartar una vida humana con la eutanasia es lo real y lo bueno, nosotros no podemos seguir esas indicaciones porque nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. Y Dios dijo claramente, no matarás. Y ese dinero que utilizan los líderes de este mundo, los que llevan las riendas de las naciones para matar vidas, para destruir vidas, deberían utilizarlo para salvaguardar y proteger vidas. Porque ¿qué es más natural? Promover y defender la vida, que hasta los animalitos se protegen entre ellos, se cuidan, se defienden, por lo menos a los que son de la misma especie, o destruir y aniquilar la vida. Eso no tiene sentido. Que uno mismo esté pendiente de destruir la propia especie de uno, eso no es normal. Eso no entra dentro de los parámetros de la normalidad. El aborto no puede ser normal nunca. Ni la pena de muerte, ni la eutanasia, ni nada de eso. Ni nada que viole los derechos fundamentales de los seres humanos. Nunca podrá ser normal. Aunque los políticos lo digan, o pequeños colectivos o pequeños grupos, que muchas veces es más capricho que otra cosa. Es más llevar la contraria que otra cosa. Muchas veces no están fundamentados en el raciocinio los planteamientos de estos colectivos y de estos grupos, y hay que decirlo, lamentablemente es así. Por la verdad murió Cristo, y la iglesia siempre tiene que enseñar la verdad, duélale a quien le duela, y le cueste a quien le cueste. Pero no podemos ser cristianos a medias, no podemos ser cristianos que estemos fuera de los parámetros de los mandamientos, y Dios no puso los mandamientos como una camisa de fuerza, no. Dios nos puso los mandamientos para que seamos libres y seamos felices, pero que tengamos unos parámetros que nos ayuden a fundamentar la sociedad en la normalidad y en el amor. Porque todos los mandamientos que están en la ley de Dios son cosas muy básicas, que una persona de buen corazón y de buena voluntad, aunque no sea creyente, los vive. Porque forman parte de las reglas básicas de convivencia, de buen vivir. Y eso es lo que Dios quiere para sus hijos, que sean felices. Y quisiera tener también una palabra sobre el Evangelio. Jesús entra y toma una actitud que no parecería suya, porque de manera violenta expulsa a los mercaderes que están en el templo, y quisiera contextualizar de por qué esto fue así. El templo de Jerusalén era el único lugar de culto para los hebreos. Las sinagogas eran lugares de reuniones para estudiar la Torá, estudiar la palabra de Dios, estudiar los escritos del Antiguo Testamento, para cantar salmos, etc. Pero el verdadero culto que se daba en el templo de Jerusalén se daba en un solo lugar, en el templo. Cuando venían las grandes fiestas, iban en peregrinación los judíos desde cualquier parte del mundo para adorar a Dios en su casa. Dentro del calendario de fiestas judías, la más importante era la Pascua. Y los estudiosos dicen que en el tiempo de Jesús, la fiesta de Pascua podría reunir fácilmente a 2 millones de personas en la ciudad de Jerusalén. Eso, por supuesto, como toda peregrinación o toda aglomeración humana, favorecía el comercio. Existían posadas, pequeños lugares de hospedaje, de comida, para que los peregrinos gastasen plata también, gastasen dinero y pudiese también fluir la economía de la ciudad de Jerusalén y de los que allí vivían. Mucha de la gente que vivían en Jerusalén vivían precisamente del comercio generado por el templo. Eso está bien y es normal. Si nosotros vamos a Lourdes, a Fátima, alrededor de esos santuarios hay comercios, hay hoteles, hay lugares donde venden estampitas y recuerdos religiosos. Eso es normal, porque todo el que va a un sitio de eso quiere llevarse algún recuerdo, tiene que comer, tiene que hospedarse, etc. Lo que a Jesús no le parecía normal y no estaba bien es que dentro del templo hubiese negocio y que dentro de la casa de Dios se haya cambiado el sentido de un lugar destinado para el culto y para la alabanza de Dios, porque los que venían con sus monedas de sus diversos países tenían que cambiarlas
en el pórtico del templo y adquirir la moneda que solamente se usaba dentro del templo. Entonces, en ese cambio muchas veces había muchas trampas y también mucha mala intención de los que hacían los cambios. Entonces, crean ustedes que la gente tramposa solamente es cuando los países como Venezuela, que está en crisis económica, mucha gente quiere sacar provecho de la mala situación, ¿no? Y cambiar el dólar fuera de precio real y vender las cosas mucho más caras de lo que son, aprovechándose de la escasez, etcétera. Eso no solamente pasaba ahora y en medio de la crisis, sino que pasaba también en esos tiempos. Y lo que quiero decir es que Jesús, defendiendo la casa del Padre, nos está hablando de dar la centralidad a lo que realmente es importante, al expulsar a esos mercaderes y a esas personas que habían convertido el templo en algo que no era. Nos está diciendo que el lugar principal de nuestra vida tiene que estar orientado en Dios y hacia Dios, y debemos eliminar de nosotros todo aquello que pueda alejarnos y borrar esa imagen de Dios en nosotros, purificar, limpiar de nuestro templo, que es nuestro cuerpo y nuestra vida, todo aquello que no procede ni es de Dios. Porque al final después Jesús compara ese templo con su propia vida, con su propio cuerpo. Destruyen este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y ellos pensaban que se refería a ese espacio físico, que había tardado 46 años en hacerse. No, Jesús dice, mi cuerpo. Entonces, que nuestra vida sea acorde a Dios, a los principios de nuestra fe, y que podamos vivir este tiempo de Cuaresma como un volver a la centralidad y a vivir en la santidad propia que el Señor nos exige para estar de acuerdo a su gracia y a su amor. Que así sea. Amén. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en su Hijo Jesucristo, que nació de la Virgen María, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Oremos en esta Eucaristía, pidiendo de manera especial por la Iglesia, para que a través de sus leyes e instituciones se transparente siempre la ley nueva de Cristo, que es el amor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que hacen las leyes y los que urgen su cumplimiento, para que tengan siempre en cuenta los derechos de las personas, atentos no a intereses de grupos, sino al bien común y principalmente de los más débiles. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren víctimas de las injusticias, para que su grito de dolor sea atendido, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros que nos preparamos durante la Cuaresma para celebrar la Pascua, para que nuestro culto sea la expresión de nuestra muerte y resurrección en Cristo, cada día de nuestra vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, que has amado tanto al mundo, que nos has entregado a tu Hijo único, escucha nuestras súplicas y realiza tu voluntad en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y hay un muchacho que solamente tiene 5 panes y 2 peces, más que es eso para tanta gente. Y hay un muchacho que solamente tiene un corazón dispuesto a dar, más que es eso para tanta gente.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que esta Eucaristía, Señor, nos obtenga, a quienes imploramos tu perdón, la gracia de saber perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos haces imitadores de tu generosidad. Por eso con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos diciendo sin cesar. Santo eres tú, Señor, dueño de la eternidad. Cielo y tierra cantarán tu gloria. Los ángeles y profetas anunciaron de tu gloria, y por eso tus criaturas te repiten sin cesar. Bendito es aquel que viene en tu nombre, oh Señor. Hosana, hosana en el cielo. Bendito es aquel que viene en tu nombre, oh Señor. Hosana, hosana en el cielo. Eres santo en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias lo partió y se los dio, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz, dio las gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco, nuestro obispo Baltasar, y todos los pastores que cuidan a tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron esperando la resurrección y de todos los que han muerto. En tu misericordia, admítelos a contemplar la eterna luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros para que así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu divino Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro templo es nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra persona. Abramos nuestro corazón para que Dios habite en él y dirijámonos con confianza con las palabras de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu divina palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Señor nos damos la paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. para sanarme. El ave ha encontrado un refugio y la tórtola un nido donde poner sus polluelos. Dichosos los que se acercan a tu altar, Señor. Dichosos los que viven en tu casa y pueden alabarte siempre, Rey mío y Dios mío. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos.
Tú que nos has alimentado ya desde esta vida con el pan del cielo, prenda de nuestra salvación, concédenos, Señor, manifestar en todos nuestros actos el misterio de tu Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Dirijamos el corazón a nuestra Madre Santísima. Una vez oí cantar, era el ángel del Señor que anunciaba la alumbrada de aquel ser tan especial, con su hermoso velo blanco y una estrella entre sus manos. Poco a poco aparecía nuestra reina del amor. Eres tú, María, eres tú la reina, eres tú quien coronaba las estrellas. Eres tú, María, Madre del Señor, eres tú la guía de la humanidad. Eres tú la guía de la humanidad. Y junto a María adoremos a Jesús, nuestro amado Señor, presente en el Santísimo Sacramento. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Gracias, Señor, por amarnos sin medida, porque tu amor nos envuelve y nos llama, nos espera de nuevo siempre. Haznos caminar por la senda de tus mandamientos, a no desviar nuestra atención y nuestra mirada y a tenerla solo en ti, que eres la fuente de todo bien, el sumo bien. Y te pedimos, Señor, que nuestro cuerpo, que es templo consagrado a tu amor, permanezca siempre puro y limpio, que no contaminemos nuestro ser, sino que nos mantengamos siempre firmes y fieles a tus designios de amor. Amén. Pues nadie